Hola a todos, sean bienvenidos, buenos días. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? ¿Bendecidos? Bueno, solo como de 2 o 3 personas, los demás no sé. ¿Ok? Yo hoy les voy a lanzar un desafío antes de empezar. A ver si me la cachan, ¿no? Los verdaderos discípulos son los que se sientan hasta el frente. Bueno, con uno le seguimos, ¿no? Entonces va el desafío. Los verdaderos discípulos son los que se sientan hasta el frente. Ok, y vamos a empezar. El día de hoy tengo el honor, el privilegio de estar con ustedes compartiendo una pequeña palabra, una pequeña enseñanza de lo que Dios ha hablado a través de mi corazón, y quiero compartírselos para ver si también ustedes son desafiados, así como Dios me ha desafiado en este tiempo. Vale, pero antes de empezar vamos a orar. Amado, en esta hora te damos gracias. Gracias porque sabemos que tú nos miras con ojos agradecidos, con unos ojos de amor, con unos ojos de misericordia, con unos ojos de entrega. Gracias, amado, por este tiempo que tú nos permites estar en este lugar. Que tú sigas obrando en todo tiempo y en todo momento, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, tus hijos tuyos. Amado, que esta palabra que hoy vamos a compartir venga de lo alto, que sea un reto, que sea una palabra que confronte nuestros corazones y sobre todo sea un rema. Que haya un rema en nuestro vivir día a día contigo, amado. En el nombre de Jesús. Amén. Ya están llegando los discípulos. Muy bien. El día de hoy les quiero compartir en el pasaje de Juan 15. Este pasaje, la verdad, ha retumbado mucho mi corazón, mi mente, todo cuanto soy. Y en todo el capítulo, si quieren, llévenselo para su casa para que ustedes lo puedan leer. Solo voy a agarrar unos pequeños versículos de este pasaje. Y el tema de esta pequeña enseñanza se llama Siguiendo las pisadas. Siguiendo las pisadas, porque el verdadero discípulo de Jesús, un verdadero discípulo, es el que va a querer ser como su maestro y va a seguir sus pisadas. Si el maestro se cae, el discípulo se va a caer, porque es lo que el maestro le ha enseñado, ¿no? Entonces, todo lo que haga el maestro lo va a hacer sus discípulos. Y para esto, antes de comenzar un poquito más con la enseñanza, les quiero hablar de unos casos muy prácticos para que vayamos entrando en el tema. Les quiero hablar sobre las actividades que hace un corredor, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer un corredor para poder ganar una medalla de oro en las Olimpiadas, que es las más altas o los más altos estándares? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entrenar, prepararse, comer bien, saludable, ¿no? O pura comida chatarra. ¿Qué más? Ser disciplinado, que eso abarca todo, ¿no? Entonces, para que yo pueda ser un buen corredor y pueda llegar a la meta a la cual fui diseñada, tengo que prepararme, tengo que ser persistente, tengo que permanecer, ¿ok? Un corredor no va a ganar de la noche a la mañana si no se entrena. Y también les quiero hablar de un personaje que a lo mejor para algunos no es muy conocido, pero a mí me impacta su historia. Es la historia de William Wilberforce. William Wilberforce fue un inglés que luchó contra la abolición de la esclavitud en Inglaterra allá por los 1800. Entonces, él, cuando tenía todo en contra, porque la esclavitud estaba a su máximo nivel, él tenía todo en contra. ¿Y qué pasó? Pues muchos lo abandonaron en esa lucha, pero él persistió. Le tomó más de 10 años luchar en contra de la abolición de la esclavitud para que esa ley se aprobara. Pero él estuvo insistiendo, persistiendo. Ante la adversidad, él hubiera dicho: ¿sabes qué? Pues la verdad, pues no se puede. No puedo contra el pueblo, no puedo contra el gobierno, no puedo contra la clase rica. Mejor ahí la dejamos y nos vemos y vemos otro tema. Pero
lo logró. ¿Costó? Sí, pero ahí está. Otro personaje que también me impacta mucho, espero lo conozcan los discípulos, es William Seymour. William Seymour fue un pastor de origen afroamericano que en el tiempo de la esclavitud también en Estados Unidos pues estaba bien cañón el racismo. Entonces, como era negrito, él tenía que estudiar, pero por ejemplo vemos el portón y él tenía que estar afuera de la escuela para poder escuchar lo que Dios estaba derramando en ese tiempo. Pero cuando hay hambre, no importa si es ahí en el sol, ¿verdad? Cuando hay hambre, vas a buscar. Entonces, este hombre tenía tanta hambre de la presencia de Dios que resistió ante las adversidades, que él es considerado hoy en día uno de los hombres de avivamiento en Estados Unidos, en la calle de Azusa. Si pueden, vean una película sobre el avivamiento, les va a dejar muchas enseñanzas porque nos da desafíos a través de la vida de William Seymour. Okay. Y pueden haber muchos ejemplos que nos hablan de que hay resultados cuando nosotros persistimos, cuando nosotros permanecemos en una actividad. Igual en su trabajo, no nos vamos tan lejos, ¿verdad? Cuando tú cumples bien al 100% en tu trabajo, la quincena se siente bien, ¿verdad? Porque hay una recompensa. O te suben de puesto, hay otra recompensa, porque tú estás siendo fiel en donde te han puesto. ¿Va? Y eso nos gusta, ¿verdad? Pero ahora, ¿por qué vamos a seguir las pisadas de alguien? Y yo les voy a desafiar con esta pregunta. ¿Por qué crees tú que eres un discípulo de Jesús? ¿Por qué crees que tú eres un discípulo de Jesús? Y yo quiero que sigas meditando en esta pregunta, porque se nos es fácil el que nosotros nada más podamos venir a un lugar, escuchar la palabra y está bien, somos alimentados. Pero un discípulo significa ir más allá, ir más allá. ¿Ok? Entonces, pónganse a pensar en esto. Porque Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Jesús, yo lo veo así, tuvo tres tipos de cercanos. Unos ni tanto, ¿verdad? Pero tuvo tres grupos. Estaba la multitud, estaban sus discípulos y estaban los ¿qué? Los íntimos, ¿no? Yo quiero ser de los íntimos, pero vamos en los discípulos ahorita, ¿ok? Entonces, por eso yo les pregunto, ¿ustedes creen que son de la multitud, de los discípulos o de los íntimos? ¿Va? Y para eso quiero que vayamos a Lucas 9:23. Y este pasaje me desafió, tronó mis pensamientos cuando lo estaba leyendo, porque hizo eco en mi corazón. Y dice Lucas 9:23, se las voy a leer en la Reina Valera. Dice: entonces dijo a la multitud, entonces dijo a fuente de bendición: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y entonces, ahora sí, sígueme. Y esto me desafió porque digo, no, ay, híjole, tomar la cruz nos va a costar. El seguir a Cristo nos va a costar. Vale, entonces yo leí esto y dije, oh Dios, ya no más, por favor. Pero esto es el requisito que Jesús nos pide a ti y a mí para que podamos ser su seguidor. ¿Qué? Que carguemos nuestra cruz solo los domingos, cada día, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando tu vecino te está haciendo una fechoría, carga tu cruz y dice, Señor, pues lo quisiera mandar muy lejos, pero no puedo, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar nuestra cruz, nuestro orgullo, clavarlo una vez más y decir, está bien, Señor, pues ni modo, vamos a darle, ¿ok? Ese es el requisito que Jesús nos está pidiendo el día de hoy.
tomar nuestra cruz. Y ahora sí, pero ¿qué necesitamos? Ya Jesús nos está diciendo, ok, vas a ser mi discípulo, fuente de bendición, vas a estar dispuesto a tomar tu carga cada día y seguirme. Ok, ya estás dentro del club de los discípulos, digámoslo así, ¿no? Y vamos a Juan 15:5, ahora sí, vamos entrando en materia. Juan 15:5 nos dice, ciertamente, aquí está hablando Jesús a sus discípulos, dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán poco fruto, porque cuando están lejos de mí, todo lo pueden hacer. ¿Así dice? Dijo, pastor, nada más usted está atento, muy bien, entonces a usted le predico, pastor. Entonces, ¿qué dice? Que si nosotros permanecemos pegados a la vid, llevaremos mucho fruto. Esa es la promesa que Jesús nos deja. Si tú y yo el día de hoy seguimos permaneciendo en la vid, en la rama, en la roca que es Cristo, tú y yo vamos a dar el reflejo de dar frutos. Si eso no está pasando en nuestras vidas, bueno, ya es un punto rojo para decir, Señor, la neta, pues no estoy haciendo lo que debo de hacer como un discípulo, como un seguidor tuyo, porque no hay frutos. No hay personas que yo les enseñe la palabra. Diría Pablo, ¿no? Les hablo como si fueran niños, porque aunque siendo ya maduros o siendo ya teniendo tanto tiempo en la fe, aún necesitan alimento de bebé. Porque siendo ya de muchos años, ya deberían de estar enseñando. Estoy parafraseando. Ya deberían de estar enseñando. Yo digo, Dios me rescató hace como 10, 12 años y dije, por gracia de Dios estoy aquí. Pero yo dije, Señor, o sea, ya tenemos que estar enseñando. Al año que creemos en Jesús, ya debemos de estar enseñando. Ya debemos de testificar qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y con ese testimonio que tú testifiques, debe de haber un cambio en una persona. Entonces, debemos de permanecer en Cristo. Y me impactaba la palabra permanecer, que del griego es meno, y es quedarse en un lugar, en un estado, en una relación o en una expectación dada. ¿Esto qué quiere decir? Por algo que tu maestro ya te fue compartido. Entonces, los que permanecemos en Jesús, el resultado más notorio es que vamos a llevar mucho fruto, mucho fruto, mucho fruto. Porque Dios está gozoso cuando hay fruto. Cuando tú y yo fuimos salvos, hubo fiesta en los cielos, porque hemos creído en Él. Entonces imagínense cuántos miles somos aquí en San Luis Potosí, hablando San Luis Potosí. ¿Cuántos miles pudieran conocer de Cristo? ¿Cuánta fiesta hubiera en el cielo, no? Entonces, ese es el reto, ¿no? Llevar mucho fruto a donde quiera que Dios nos ponga. Entonces, tú y yo fuimos escogidos. Ni siquiera tú lo buscaste, porque si fuera por nosotros, la verdad, ni estuviéramos aquí. Si fuera por nosotros, la verdad, yo quisiera estar dormida. Dije, me he desvelado y quiero dormir, quiero un día levantarme hasta las 10 de la mañana. Pero no. ¿Por qué? Porque he decidido seguir a Cristo. Entonces, toca morir a la carne. Y tú y yo fuimos escogidos para dar fruto. Y algo que me gusta de todo esto, que Jesús nos da sus promesas a través de su palabra, es que Dios es bien bondadoso con cada uno de nosotros, la verdad. Se pasa de bondadoso con cada uno de nosotros. Lo que pasa es que tú y yo a veces no la creemos, ¿no? Está ahí el banquete, está todo, pero tú tienes hambre porque tú no puedes ver el banquete que Dios te está dando. Y a veces así pasa con sus promesas. Dios nos ha dado muchas promesas que a veces no las vemos. Y uno de los beneficios, les voy a dar rapidísimo 7. No voy a indagar con ellos, ya después, cuando tenga oportunidad, le seguimos. Pero algunos beneficios es: el fruto es el reflejo de quién es Jesús.
Este va a ser tu mayor logro en la vida, que tú te parezcas a Jesús, ¿va? En ese caminar andamos. Un día con los jóvenes, hace 8 días creo, estábamos hablando, o sea, somos pecadores. Nuestro corazón siempre va a tender a la maldad. Siempre va a tender a la maldad nuestro corazón. Pero Dios nos pide una cosa: que tú y yo seamos santos. No que seamos santísimos, nos está pidiendo que seamos santos, porque Dios es el que nos va a santificar, ¿vale? Entonces ese va a ser nuestro proceso, y esa santidad la vamos a reflejar solamente cuando reflejemos a Jesús, ¿ok? Entonces ese va a ser el primero. El otro es estar en su amor. ¿Cuántos de ustedes no quieren estar en el amor de Dios? ¿Cuántos de ustedes no quieren estar en el amor de Jesús? Amén, muy bien. Y para esto no me la saqué de la manga. Vamos al versículo 9 del mismo pasaje, 15:9 dice: yo los he amado a ustedes. Jesús les está diciendo: yo, fuente de bendición, les he amado. Yo, Jesús, he amado a fuente de bendición. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ama. O sea, eso es algo increíble, ¿no? O sea, tanto que el Padre me ama, permanezcan en mi amor. Ahí está el secreto. Ya Jesús te ama tal cual eres, alto, flaquito, gordito, chaparrito, como tú seas. Dios te ama. Y permanezcamos en ese amor. Otro beneficio es que veremos el gozo cumplido en nuestras vidas. Aún en medio de las circunstancias, aún en medio de la aflicción, el gozo va a estar en nuestras vidas. Y vemos el versículo 11 que nos dice: les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Desbordarán de gozo. O sea, aunque estemos pasando, como decía el salmista, aunque andes por valles de sombras, ¿de qué? De muerte, no temerás. Aunque andemos caminando en la enfermedad, no temeremos, porque nuestro gozo está cumplido en Jesús. Amén. Entonces ese es nuestro gozo. Otro beneficio, y este es el que me encanta, y ahorita les voy a platicar un poquito más sobre esto, es que seas amigo de Jesús. Que seamos amigos de Jesús. Y versículo 14:15 nos dice: ustedes, todos los que están aquí, los que han decidido ser mis discípulos, son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ustedes son mis amigos. Ustedes son mis amigos. Ya no los llamaré siervos, ya no son esclavos, ya no son de la multitud. Ahora son mis amigos si hacen lo que yo les digo, si le obedecemos, si obedecemos sus mandamientos. Otro punto, otro beneficio de permanecer en Cristo es que, como les decía, Él nos elige. Versículo 16 también nos dice: ustedes no me eligieron a mí. Queríamos el vicio, queríamos la parranda, queríamos la ociosidad, la pereza, pero Dios nos escogió. Dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Yo los elegí a ustedes. Y esto a mí me impacta porque yo me siento privilegiada, porque Dios me ha elegido a mí. No me enorgullezco y digo: ay, no, Señor, gracias por estar aquí predicando. No, es una gran responsabilidad. Primero Dios nos pasa por un proceso para que podamos estar aquí. Y a veces toca derramar lágrimas para estar en este lugar. Pero es un privilegio que Dios te elija a ti. Es un privilegio que Dios me ha elegido a mí. Otro beneficio es que lo que sembremos va a permanecer. Lo que tú hagas para Dios va a permanecer, y lo seguimos viendo en el 16. Dice:
les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. En otra versión, en la Reina Valera, dice: y el fruto permanecerá. Lo que ustedes hablen, lo que ustedes digan, no se lo va a llevar la corriente, porque va a permanecer. Está la promesa de Dios de por medio, que va a permanecer. Entonces no tengamos miedo, no tengamos miedo a hablar. Con que tú digas Dios te ama es más que suficiente. Puede hacer un impacto en la vida de una persona. De verdad que sí. Con el que digas yo también te amo, con que des un abrazo, con que hagas algo así, lo más significativo, que digas la neta ni va a producir algo, Dios lo va a usar para dar un fruto permanente. Pero no nos debemos de quedar callados. Y por último, nos dará todo lo que pidamos, y ya lo acabamos de leer. En el 16, en la última parte, dice: así el Padre les dará todo lo que pidan. Y yo me emocionaba cuando leía eso de este versículo, porque dije: entonces, Señor, te puedo pedir todo, ¿verdad? Ahora sí ya puedo pedir todo, porque la palabra dice que todo lo que le pida, Él me lo dará. Entonces, pues digo, ya puedo pedir. Bueno, mejor no digo que pido, pero pues ya puedo pedirlo, ¿no? Entonces, pero todo esto tiene que ir bajo la voluntad de Dios. Ok, cuando permanecemos en Cristo, entonces nos convertimos en sus discípulos. Cuando tú permaneces en Cristo, como lo dice su palabra, entonces y solamente entonces tú y yo seremos sus discípulos. Y un discípulo es una persona que aprende la doctrina, la ciencia, el arte bajo la dirección de un maestro. Si nosotros decimos que somos discípulos, ¿quién es nuestro maestro? Jesús. Muy bien, Jesús es nuestro maestro. Y Jesús ha delegado en este tiempo a siervos que también puedan enseñar a otros discípulos. ¿Vale? Entonces tienen una gran responsabilidad. El discípulo aspira. Él no se va a quedar con que pues ya aprendí y me quedo de brazos cruzados. El discípulo va a querer ser igual que su maestro. No sé si a ustedes les ha pasado cuando fueron a la escuela, o los que van a la escuela, de me gusta cómo esa maestra o ese maestro enseña, explica, le entiendo, quiero ser un día como él. No, me gusta ese empresario, cómo ha persistido, y también quiero ser como él. Y te pones a estudiar, compras sus libros, compras todo para ver cómo él lo logró, y tú te empiezas a adiestrar con esa forma de pensar, porque aspiras a ser como esa persona. Cuanto más para Cristo. Si ya Cristo dice nos da tantas promesas, nos da tantas cosas, cuanto más nuestra vista debe de estar en Él. Entonces, hay algo que refleja el que nosotros permanezcamos en Cristo, y son 3 cosas en conclusión de este primer apartado. Todavía nos falta. Vamos en el primer punto de 5. Entonces, lo englobo en 3 cosas. Uno es en amor, obediencia y fruto. Amor, obediencia y fruto. Pero nosotros, cuando no queremos ser discípulos, lo hacemos todo al revés. Primero queremos dar fruto, después queremos obedecer, y después confiar en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque buscamos de una u otra forma hacer con todo lo que somos, dar frutos. Es que, Señor, he luchado y quiero cambiar, pero nunca vamos delante de Dios a rendir todo eso que nos hace no cambiar. Porque primero queremos dar frutos, queremos que el esposo ya cambie, ya te creímos, Dios, y ya queremos que cambie, ¿no? Porque queremos ver primero los frutos, después obedecer. Y es al revés. Primero viene el amor de Dios, después viene la obediencia, y ahora sí, a través de tu obediencia vendrán los frutos. Tú no vas a dar el fruto, el que lo va a dar es Jesús a través de ti. Porque si somos las ramas, la rama no es la que está pegada a la tierra para dar fruto, es el tronco.
Entonces, si nosotros somos solo la rama, la que está ahí al lado del tronco, necesitamos permanecer en esa rama para poder dar el fruto. La rama por sí sola no da fruto. Tú y yo por sí solos no daremos fruto en nada. ¿Va? La palabra nos dice: separados de mí, nada puedes hacer. ¿Ok? Entonces, esa es la primera, de permanecer. Si queremos seguir las pisadas de Jesús, debemos de permanecer en Cristo. Es el mayor desafío. El segundo punto, permanecer en la palabra. Y dices, ouch, ¿por qué vamos a permanecer en la palabra? Tenemos que permanecer en la palabra. Les decía hace un momentito, ¿no? O sea, si tú quieres discipularte con X o Y personaje, pues vas a estudiar sus enseñanzas. Si tú quieres discipularte con Jesús, vas a estudiar sus enseñanzas de Jesús. Entonces tenemos que permanecer en la palabra. Y Juan 8:31 nos dice: Jesús les dijo a los que creyeron en Él. Y le vamos a cambiar aquí. Jesús les dijo a todos los que estamos aquí sentados. Los de allá afuera son otra cosa, ¿no? Los del segundo servicio son otra cosa, pero vamos con los de aquí. Jesús les dijo a los que creyeron en Él. ¿Cuántos han creído en Él? Eso mero. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles en mis enseñanzas. ¿Y qué pasará? Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces tenemos que permanecer sí o sí en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para conocer la verdad. Cuando somos verdaderamente sus discípulos, conocemos la verdad y esta nos hace libres. Para que Cristo viva en nosotros, hay que tener la palabra de Cristo en nosotros. Dices, pero es que ¿cómo puedo? Ya la verdad no veo, ya mis ojos no me dan, no sé leer. Porque pretextos podemos poner muchos, ¿sí o no, verdad? Yo he puesto algunos, pero no se los diré para que no me los copien. Nah. Entonces, he puesto algunos también. Pero si las palabras de Cristo permanecen en nosotros, toda ceguera, todo oído espiritual que ha sido bloqueado en este tiempo será abierto. Pero si permanecemos. Las personas que Dios ha usado con poder son las que han discernido su verdad y poder en la adoración en privado. Los avivamientos, y a mí me impacta y me gusta hablar mucho de esto, todos los avivamientos que han surgido a lo largo de la historia es porque han buscado a Dios. Hace 8 días nos hablaban del avivamiento, el pastor. Y a mí me emociona porque yo digo, yo quiero ver un avivamiento aquí en San Luis Potosí. Yo quiero ver un avivamiento aquí en Fuente de Bendición. Pero eso nos va a demandar que tú y yo nos esforcemos más. Y no nos gusta, porque estamos en nuestra zona de comodidad. Y no me gusta que el pastor me exija más. Ya cumplí los domingos, ya cumplí los lunes. Omitimos los lunes. Ya cumplí los martes, ya cumplí los miércoles. Necesitamos ir más allá. Ahora, ¿cómo podemos permanecer en su palabra? Y son pasos muy sencillos. ¿Cómo podemos permanecer? Empieza a memorizar la palabra. Va a decir, no, pues ya tengo memoria de teflón, que no sé qué. Te estás maldiciendo a ti mismo. Te estás declarando maldiciones sobre ti. Entonces, debes de cambiar tu forma de pensar y empieza a memorizar un versículo. Lo que veas en Facebook, dices, este versículo en Facebook me impactó. Quédatelo toda la semana y empieza a memorizarlo y empieza a declararlo en tu vida y verás que se hace un rema en tu corazón. Pero si nomás le damos deslizar, pues no va a pasar nada, ¿verdad? Aun cuando tengamos la Biblia en nuestra aplicación, con que la leamos y le demos y no la memorizamos, no la meditamos, pues nada va a pasar. Y ahorita les voy a dar un ejemplo y está en la Biblia. ¿Va? Otro, haz devocionales.
con familia, con amigos, con tus hijos. Haz un devocional. Porque cuando anhelamos que Dios haga maravillas, 3 minutos porque nos gana el sueño, porque ya estamos preocupados por el frijol, porque ya estamos preocupados por tantas cosas y ni siquiera 3 minutos le destinamos a Dios. Y son 3 mínimo, le estoy diciendo mínimo, ¿no? Porque con Dios puedes pasar mucho tiempo. ¿Ok? Pero si tú anhelas milagros, maravillas, prodigios, un avivamiento, esos 3 minutos no te van a alcanzar. Vas a necesitar más tiempo. ¿Ok? Cuando hay hambre de Dios, Él mueve cielo, mar y tierra para que tú y yo le podamos conocer más y más. Entonces, esto me impactó porque sí es cierto, o sea, cuando tú tienes hambre de Dios, tú vas a buscar y Dios va a abrir puertas. Dios va a empezar a abrir puertas, hasta luego vienen predicadores y te dan palabra, porque hay hambre de Dios. Y porque Dios ve tu corazón, Dios usa incluso a nosotros mismos para dar palabra a cada uno de ustedes. Pero es cuando hay hambre de Dios. Y aquí me acordaba de Hechos 8, no sé si se acuerdan ustedes, se las voy a parafrasear. Es la historia de Felipe y el eunuco, ¿no? El eunuco fue a Jerusalén y ya iba regreso a su patria, a su ciudad, e iba leyendo las escrituras, iba leyendo el profeta Isaías, pero Dios movió a Felipe a que se acercara a ese carro y el Espíritu Santo le dijo que le preguntara qué estaba haciendo el eunuco. Entonces acerca, le pregunta y dices: ¿qué haces? Pues estoy leyendo, ¿no? Pues aquí casual, en el viaje, estoy leyendo. Y una parte importante le dice: ¿y entiendes? Felipe le preguntó eso al eunuco: ¿y entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco dijo: no, pues la neta no le entiendo. No sé de qué me está hablando aquí, o sea, no tengo a quien me enseñe, no tengo a alguien que me explique qué es lo que quiere decir esto. Y muchas veces así estamos. Leemos la Biblia y ¿le entiendes? Yo a veces no le entiendo. Y necesito preguntar, y necesito ir y buscar a esos maestros, a esos eruditos en la ley, en la palabra. Digo: a ver, explícame esto porque la neta no le entiendo. Y así debemos de hacer. Si no le entendemos, Dios va a usar a las personas para que tú puedas entender de lo que nos están hablando. Y hazte esta pregunta, lee un pasaje: Señor, no entiendo nada, revélame, vuélvelo a leer. No entiendo, vuélvelo a leer. Y verás que cuando lo leemos 2, 3 veces, empieza a pasar algo en nuestro corazón, en nuestro espíritu. ¿Ok? Entonces, es eso. Cuando no conocemos o estamos en Jesús, su palabra no puede ser revelada a nuestras vidas, por lo que toca aprender a someternos a los maestros, a los líderes, a los servidores que Dios ha puesto en tu vida. ¿Va? Pero la idea, el ideal es que todos entendamos las revelaciones que Dios quiere derramar en este tiempo. Todos deberíamos entender lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Todos. No solo los que se paran aquí, no solo los líderes, todos. Porque si permanecemos, las revelaciones del cielo se desatarán. Entonces nosotros debemos obedecer, porque Cristo dio el ejemplo al obedecer los mandamientos. Cristo no se la pasó también ahí sin hacer nada, sino que Él desde pequeño fue instruido en la ley. Desde pequeño conoció lo que Dios quería hacer en su pueblo. Y a veces me sorprende más porque a nuestros niños les hablan de misioneros, les hablan de avivamiento, les hablan de cosas maravillosas que pasan en la Biblia o que pasaron y están en la Biblia, y lo creen.
pero desafortunadamente nosotros los apagamos porque no creemos lo que ellos creen. La palabra de Dios nos dice: sean como niños, sean como niños. Creamos como los niños. Ellos no te cuestionan del por qué existe un Dios, de por qué esto, de por qué aquello. A lo mejor y sí cuando no lo conocen, pero cuando lo conocen, ellos dicen: es que Dios lo hará, mamá, no te preocupes. Es que papá, vamos a orar para que Dios te dé un trabajo, Dios lo va a hacer. Y tú bien agüitado, ¿no? Es que no, ya no puedo, ¿no? Bien agüitado uno. Creamos como los niños. Creamos como los niños. No sé cuánto tengo. No me traje mi celular, espérenme. Es que me faltan 3 puntos más. ¿Ok? Entonces, segundo punto: permanecer en la palabra de Dios. ¿Y cómo? Memorízala, haz devocionales, organízate con alguien, dedica media hora y haz un devocional. De verdad, eso te va a edificar en gran manera. Yo lo estoy intentando aplicar con los jóvenes, me cuesta, lo estoy intentando. Les dije: vamos a leer este capítulo y compartan lo que Dios les ha hablado, porque Dios nos habla a todos cuando le buscamos. Compártanlo, porque eso puede edificar la vida de otras personas. Y ahí veo, ¿no? 2, 3 personas que comparten. Dije: bueno, Dios, gloria a ti, porque estamos empezando. Y es bonito, yo me gozo, a mí me da mucha alegría el leerles a ellos, porque empiezo a conocer su corazón. Y eso es muy bonito cuando conoces el corazón de los discípulos. ¿Va? Entonces, permanecer en la palabra. El tercer punto, y esto es desafiante, el tercer punto, porque si nos cuesta leer, nos cuesta más esta: permanecer en comunión con Dios. Es decir, vamos a orar. Juan 15:7 nos dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿qué dice? Pueden pedir lo que quiera y les será concedido. Por eso les decía primero permanecer en su palabra, y ya después vamos y oramos, y ahora sí, todo lo que pidan se les hará. Y alóquense como yo, y les dije: Señor, entonces te puedo pedir todo lo que yo quiera. Te puedo pedir por salvación, te puedo pedir por San Luis, te puedo pedir por la iglesia, te puedo pedir por esto, Y empecé a hacer mi lista de peticiones. Dije: ay, joles, todavía me faltan, pero pues ahí vamos poco a poquito, ¿no? Porque cuando permanecemos, esta promesa también permanece en nosotros. Podemos pedir lo que queramos y nos será concedido. El que Dios conteste nuestras peticiones no va separado de permanecer en su palabra y no va separado de permanecer en Cristo. Solamente así vamos a conocer su voluntad. Porque no nada más vamos a pedir porque pues a mí se me ocurrió. Vamos a pedir conforme a lo que Dios quiere que pidamos, y entonces sí, eso será hecho. Dios declara para ti, para mí, salvación para nuestra casa. Pidamos conforme a eso. Señor, salva, tu palabra dice en el versículo tal, yo lo declaro para mi casa. Y así debemos de orar, porque cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, todo se nos es hecho. No es nada más: Señor, yo te pido, y te sigo pidiendo, y te pido, y ahí nos quedamos, y en el puro pedidero, ¿cómo se le dice? En la pura pedidera, eso. Pedidera, eso. Nos quedamos en eso y no sabemos la voluntad de Dios. Entonces, aquí hago un corto comercial. Los invito a la reunión de oración. Somos muchos, pero nos conectamos pocos. Necesitamos que nosotros como iglesia nos levantemos en oración y estemos orando conforme a su palabra. No es que, ya cada quien, esto depende de uno,
No sé ustedes si pasen tiempo con Dios orando, pero cuando somos más de uno, dice la palabra de Dios, su presencia ahí está. Y esa es una promesa. Esa es una promesa. Entonces, conectémonos. No es para regañarles, no es para exhortarles, es para orar conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos oír la voz de Dios para saber cómo orar. Y yo en la semana le decía: Señor, ayúdame, enséñame a identificar tu voz. Porque el enemigo, conocemos la voz del enemigo, constantemente está ahí, pero no conocemos la voz de Dios. Y necesitamos decir: Señor, déjame conocer tu voz para saber lo que yo voy a orar. Necesitamos oír la voz de Dios. Y el Salmo 104 nos dice, 100, versículo 4, los que traigan Biblia, si no está en la pantalla, dice: entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. Esta es la forma en como tú y yo debemos de entrar en la presencia de Dios, con gratitud. Y esto fue un secreto que Dios me regaló hace unos ayeres, que decía: la mejor forma de empezar una relación con Dios es con gratitud, es agradeciéndole. No es diciéndole: Señor, traigo mi necesidad, te la presento, y al final, pero gracias por todo lo que estás haciendo. No, es decir: Señor, gracias aún por el aire que respiro, gracias por las manos que me das, gracias por los pies que puedo danzar, gracias por la mente porque puedo memorizar o puedo pensar, gracias por los pequeños detalles, gracias aún por la enfermedad, los procesos, las tribulaciones. Y no estoy diciendo que sea algo fácil, porque no es fácil, pero ese es el secreto. Cuando permanecemos en comunión con Dios, empieza con la gratitud. Y de la gratitud viene la alabanza, empiezas a adorarlo. Comprender las características de Dios también nos ayuda a orar. Cuando conocemos que Dios nos ha provisto, ahora sí le damos gracias: Señor, gracias porque tú eres mi proveedor. Cuando sabemos que Dios nos ha sanado, gracias, Señor, porque eres mi sanador. Y cuando conocemos las características de Dios, empezamos a orar conforme a su voluntad. Porque ya no estamos hablando de un Dios lejano, ya estamos hablando de un Dios cercano. Porque cuando tú conoces a alguien, conoces sus apodos de todos sus amigos, conoces cómo le gusta o cómo no le gusta, porque tú tienes comunión con esa persona. Y hasta Jesús nos dijo: ahora le puedes decir Abba, papito. Ya le podemos decir: papito, por favor, ayúdame, ¿no? O sea, sin dejar de lado quién es Dios. Entonces es eso que nosotros necesitamos hacer en el día de hoy. Y yo le puse aquí: no sé tú, pero yo anhelo ver la gloria de Dios manifestada en este lugar. Pero me toca esforzarme, me toca clamar. A veces no nos gusta clamar, porque creemos que cuando estamos así, ya Dios nos escuchó y nos oye, nos lee los pensamientos. Pero también Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, yo te daré a conocer los secretos. Pero dice: clama. No nada más te quedes ahí parado, ¿no? Dice: clama a mí. Porque me doy cuenta que cada uno es responsable de provocar la manifestación de su presencia cuando le buscamos. Tú y yo, eso es algo impresionante que tenemos, porque tú y yo tenemos esa gran responsabilidad. ¿Quieres provocar que la presencia de Dios se manifieste en este lugar? Empieza a orar. ¿Quieres que Dios se manifieste en tu casa? Empieza a orar. Dobla rodilla.
Tenemos que buscar la presencia con más fuerza, con más clamor, con más entrega, que si no, no va a pasar nada. Y para darles testimonio, en estos días que he estado haciendo mi listota de oración, porque creí en esto, una de mis oraciones es que yo quiero ver un avivamiento en los jóvenes. Yo quiero ver un despertar del Espíritu Santo en los jóvenes. Es mi anhelo. Dios ya me ha dado probaditas, me ha dejado ver. He ido a congresos, he estado en retiros, digámoslo de esa forma, que no es retiro. Dios me ha dado una probadita de lo que es un avivamiento de un joven. Y dije, Señor, estos están bien locos, ¿verdad? Pero yo lo quiero para fuente de bendición. Y lo estaba orando. Y justamente Dios me respondió y me dijo, un día que estuvimos los jóvenes unidos y estaba viendo cómo estaban tan quebrantados, cómo estaban diciendo, Señor, pues vamos a darle, ¿no? Y yo los veía tan quebrantados y el Espíritu Santo sentía que me decía, esto es una probadita de lo que yo quiero hacer con cada uno de estos jóvenes, pero te toca esforzarte más. Te toca doblar rodillas, te toca llorar por ellos, te toca estar detrás de ellos, porque yo voy a hacer algo con ellos. Entonces, si nosotros queremos ver algo de parte de Dios, nos va a tocar esforzarnos, nos va a tocar chillar incluso. Pero Dios responde. Y a mí me ha quedado muy claro eso y me lo ha dejado de ver. Y otras oraciones que le he hecho tan agresivas que los he visto cumplidos en este tiempo, en este lugar. Le dije, Señor, pues vamos por buen camino, vamos avanzando. Y eso me da esperanza para seguir y aventarme como loca, seguir orando, ¿no? Pero no ha sido fácil. No ha sido fácil. Cuarto punto. Ya los voy a tratar de minimizar. El cuarto punto es, vamos a Juan 13, 34, 35. Dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Un mandamiento, no nos gustan, pero es un mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Y dice un versículo siguiente, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Si no hay amor entre nosotros como comunidad cristiana, pues no podemos testificar al mundo que somos discípulos o seguidores de Cristo. Es más, si tienes algo en contra de tu hermano, ni digas que eres cristiano, porque de seguro vas a ir a hablar mal de esa persona, y mejor ni digas que eres cristiano. Jesús nos dice, ve, reconcíliate y luego trae tu ofrenda. Y esto se lo digo porque a mí me ha pasado y me ha pegado muchísimo. Este mes fue un mes donde mi orgullo tuvo que ser quebrado, donde mis emociones tuvieron que ser quebradas, donde tuve que pasar por un trato de Dios muy fuerte para mí, que yo dije, Señor, está bien, rindo mis manitas y ya no digo nada, porque es un mandamiento. El amor le demuestra al mundo que usted y yo somos discípulos de Cristo. Muchas veces Dios se revela a través de los individuos que Él pone en su camino. Y voltea con el que está a tu lado, a la izquierda y a la derecha. Esa persona va a sacar lo mejor o lo peor de ti. Esa persona va a sacar lo mejor o lo peor de ti. Y un pastor hace años que lo escuché y lo decía eso, o sea,
Lo que soy o lo peor de lo que yo puedo ser te lo puede decir mi esposa, así decía. Porque ella es la que me conoce, con ella convivo las 24 horas del día, con ella estoy todo el tiempo. Si realmente me quieres conocer, ve y pregúntale cómo soy, ¿no? Porque es así. Con los más cercanos, con los que vivimos, son los que nos van a conocer. Entonces, ellos nos van a ayudar y la comunión es esencial para evitar que nos agotemos en nuestra vida cristiana. Cuando tú y yo andamos como llaneros solitarios y andamos en crisis, andamos ahí que nos lleva el agua, ¿cómo le dicen? Que nos lleva todas las corrientes. ¿De dónde te agarras si no tienes a alguien que te ayude? Por eso la comunión es importante, porque si tú te caes tienes a alguien que te levante. Pero si vamos solos, ¿quién nos va a levantar? La neta lo he hecho por mucho tiempo y dije, Señor, la neta necesito a alguien porque yo sola me estoy ahogando. A mí me gustaba vivir en llanera solitaria, me gustaba ser independiente, me gustaba yo hacer lo que a mí me placiera, ¿no? Aquí me confieso con ustedes. Pero cuando Dios me habló con respecto a qué ser un llanero solitario, dije, Señor, ahora entiendo por qué no he podido superar estas crisis. Ahora entiendo por qué no he podido superar esto, aquello, porque ando sola. Y siempre caigo, y siempre caigo, y siempre caigo, y siempre caigo, y no hay quien me levante. Entonces necesitamos hacer comunidad, porque el que está a tu lado te puede levantar en un tiempo de crisis. El que está a tu lado te puede levantar. Entonces busquemos amigos espirituales que nos ayuden y que podamos ayudar en medio de las aflicciones, porque cuando estamos contentos hasta los amigos sobran. Cuando estamos felices hasta ves a 20, y cuando estás en las crisis te sientes sola en tu soledad y mejor te comes el gusanito, ¿no? Entonces busquemos a esos amigos que realmente te puedan dar una palabra, un consejo, una ayuda, porque es un mandamiento de parte de Dios. Amémonos unos a otros. Y en este mes, pues es el famoso mes 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Y justamente en esa semana que estaba haciendo mi devocional, era la semana de la comunidad, de involucrarse con la iglesia. Y cuando estaba viendo este tema, hablaba mucho de los amigos y nos pedía reconciliar, nos pedían hacer, buscar amigos, etcétera, ¿no? Y ya semanas antes también Dios me había hablado: reconcilia, recupera, restaura esas relaciones, esas amistades. Y yo dije, está bien, Señor, pues tú lo mandas, pues ya lo voy a hacer, ¿no? Yo no quiero, porque mi orgullo, mi carne no quiere. Y entonces, para esto, el 14 dije, ahorita no tengo mucho dinero para gastar, dije, pero los detalles son los que cuentan, ¿no? Entonces, hace años que no dibujaba y me aventé un dibujo ahí muy complicado para mí, para estas alturas, y se lo regalé a una amiga. Y no saben cuánta felicidad le causó a esa amiga. Son pequeños detalles, unos chocolatitos y eso, pero dice, me encantó, me hiciste feliz el día. Y yo dije, no manches, o sea, si ni 10 pesos me gasté en eso, ¿no? Pero los pequeños detalles, y cuando lo haces con un corazón entendido, Dios es el que responde. No lo hice por la cantidad, lo hice porque la persona me importa. Y es donde nosotros debemos restaurar esas relaciones, esa amistad. Ok, y ya el último es, no se los voy a dar. Vimos 4: permanecer en Cristo, permanecer en la palabra, permanecer en comunión y testificar. Tú y yo fuimos llamados a dar testimonio a donde quiera. Y les voy a leer rápido el 15:8 que dice, porque ya se me fue el tiempo. Dice, cuando producen mucho fruto, demuestra que son mis verdaderos discípulos. Esto le da mucha gloria a Dios. Cuando nosotros seguimos testificando
realmente somos los discípulos de Cristo, y todavía el plus, vamos a glorificar a Dios. Entonces yo te invito a que te pongas de pie en esta hora y que reflexiones un poquito con respecto a estos puntos que vimos. Yo sé que podemos profundizar más y lo vimos muy rápido, pero yo te desafío eso. Yo les decía cuando estábamos aquí al inicio, los verdaderos discípulos son los que se sientan al frente, en las primeras filas. ¿Por qué? Porque así como María dice: yo quiero estar a los pies de Cristo y aprender. El que no, pues se va a sentar hasta atrás para que nadie lo vea. Pero los verdaderos discípulos son los que quieren estar a los pies de Cristo y seguir aprendiendo. Entonces meditemos y di: Señor, si la verdad, la neta, no he permanecido en ti, no he permanecido ni en tu palabra, no he permanecido en la oración, no he permanecido en la comunión, y odio a mi vecino, odio a mi hermano, no he podido ni permanecer en testificar, perdónanos, porque sabemos que no es fácil, pero podemos confiar en todas las bondades, en todos los beneficios que Dios nos da cuando permanecemos en Él. Entonces vamos a orar, y lo voy a hacer algo diferente, porque si ustedes son discípulos, ustedes tienen que orar. Yo no voy a orar por ustedes, yo voy a orar por mí. Y el que quiera clamar, clame. El que quiera oír la voz de parte de Dios, clame, y Él va a responder. El que no, nos podemos quedar callados y seguir en las mismas. Señor, yo sé que aquí hay muchos de tus discípulos. Yo sé que en este lugar tú vas a despertar corazones incendiados por ti. Sé que en este lugar, el que está hasta el más atrás, yo creo, es el que va a decir: yo quiero y soy el primero, porque entiendo lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Amado, en este día clamamos por más de tu presencia. Anhelamos tu presencia, que tú seas en medio de nosotros. Ayúdanos a permanecer, a confiar, a seguir tus pisadas, y a que no nos desviemos. Si en este tiempo yo no te he seguido, no he permanecido en ti, amado, yo quiero permanecer, quiero seguir, quiero conocerte más, quiero habitar donde tú estás, porque sé que tú quieres hacer algo más grande en mí. Pero necesito permanecer, necesito permanecer en ti, así como tú permanecerás en mí. Yo anhelo tu presencia en mi vida, yo anhelo tu presencia en mi vida. Ayúdame a permanecer, amado Espíritu Santo, porque yo quiero servirte, yo quiero ser tu discípula, yo quiero seguir tus pisadas, yo quiero parecerme más a ti. Y si eso implica doblar mis rodillas, si eso implica desvelarme en las noches, si eso implica el que yo esté llorando, si eso implica esforzarme más, si eso implica el que yo salga de la comodidad, aquí estoy. Pero yo quiero permanecer, yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver las manifestaciones que tú quieres hacer. He escuchado en otros lados que hay un derramamiento de tu Espíritu, amado, que ese derramamiento también sea en este lugar. Pero sé que toca esforzarme más, amado.
que haya corazones dispuestos a permanecer en ti, en tu palabra, que cada día podamos tomar nuestra cruz, cada día, y que podamos seguirte constantemente, Señor. Aún en medio de las dificultades, aún en medio del tormento, del dolor, del desánimo, aún en medio de donde ya ni siquiera queremos hacer nada, porque la verdad nos sentimos tan agobiados, queremos permanecer, papá, porque yo creo en tus promesas. Yo creo en lo que tú has declarado para fuente de bendición. Yo creo lo que tú has declarado para mi vida. Yo creo lo que tú has declarado para los jóvenes. Yo creo lo que tú has declarado, Señor, para este tiempo. Por eso es que nos acercamos a ti. Pedimos conforme a tu voluntad, porque sabemos que tú lo harás. Así lo creemos, amado. Gracias por este tiempo también, porque tú eres el que habla, Señor, a nuestras vidas. Porque tú eres, amado. Que esta palabra sea un desafío para cada uno de nosotros. Que esta palabra realmente nos lleve a examinarnos si hemos permanecido o hemos claudicado. Que estos pequeños puntos que hemos visto, Señor, lo hagamos como un test cada día y podamos ver hasta qué nivel hemos llegado en ese discipular, en esa vida discipular. En Cristo Jesús yo te doy gracias. Amén.